Una cantante famosa humilló a una anciana en plena calle, creyendo que era solo otra fan molesta. Lo que no sabía es que esa mujer era su propia madre, disfrazada para probar si el éxito había cambiado a su hija. Y lo que descubrió ese día rompió su corazón en mil pedazos. El sol de la tarde caía pesado sobre las calles de Barcelona, pintando las fachadas antiguas con luz dorada. El aire olía a café recién hecho, mezclado con el perfume caro que emanaba de las boutiques de lujo del Paseo de Gracia. Entre el murmullo de turistas y el claxon ocasional de los taxis, destacaba un grupo ruidoso de personas con cámaras y teléfonos en alto. En el centro de ese círculo de atención caminaba Valentina Cruz, 28 años, cantante de pop latino que había conquistado las listas de éxito en toda España y Latinoamérica. Su cabello castaño con mechas californianas caía perfecto sobre los hombros de su chaqueta Gucci blanca. Los lentes de sol Dior cubrían sus ojos, pero no podían ocultar la sonrisa satisfecha que curvaba sus labios pintados de rojo intenso. Caminaba como si la acera fuera una alfombra roja diseñada exclusivamente para ella. A su lado, su asistente personal sostenía 3 bolsas de compras de marcas exclusivas mientras intentaba mantener el paso. Valentina acababa de salir de una sesión fotográfica para una revista de moda española y estaba de humor para dejarse ver, para recordarle al mundo quién era. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones. 500.000 de seguidores habían visto su última historia de Instagram hace apenas 20 minutos. La fama era una droga que Valentina consumía sin moderación. Fue entonces cuando la vio. Una mujer anciana, probablemente de unos 70 años, estaba parada en la esquina. Llevaba ropa simple y desgastada, una falda gris que había conocido mejores días, una blusa de flores descolorida y un suéter de lana barato con un agujero visible en el codo. Su cabello gris estaba recogido en un moño desprolijo. Las manos arrugadas temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño bolso de tela. En los pies llevaba zapatos ortopédicos gastados. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus ojos brillaban con una mezcla extraña de esperanza y algo más difícil de definir. La anciana dio un paso vacilante hacia Valentina cuando la vio acercarse. Valentina sintió la molestia subir por su garganta como bilis. Otra fan, otra persona que quería un pedazo de ella, que creía tener derecho a su tiempo solo porque compraba sus canciones. La cantante aminoró el paso. Su mandíbula se tensó bajo la piel perfectamente maquillada. La mujer mayor extendió una mano temblorosa hacia ella. Su voz salió débil, casi rota. Le dijo que era su mayor admiradora, que había seguido su carrera desde el principio, que sus canciones le habían dado consuelo en momentos difíciles. Las palabras salían entrecortadas, nerviosas. La anciana se disculpó por molestarla. Dijo que solo quería un momento, tal vez una foto, que significaría el mundo para ella. El rostro de Valentina se transformó. La sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Sus labios se curvaron en una mueca de asco puro. Se quitó los lentes de sol con un movimiento brusco, revelando ojos fríos como el hielo. Miró a la anciana de arriba abajo.
su mirada deteniéndose deliberadamente en la ropa gastada, en los zapatos viejos, en las manos arrugadas. Valentina habló con voz alta, lo suficiente para que varios transeúntes voltearan a mirar. Le dijo a la mujer que se alejara de ella, que no tenía tiempo para gente como ella, que estaba cansada de que personas sin vida propia la acosaran en la calle. Su tono destilaba veneno. Añadió que si realmente fuera una fan, sabría que ella no tomaba fotos con cualquiera, que había estándares, que había una imagen que mantener. La anciana dio un paso atrás, como si las palabras fueran bofetadas físicas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaron bajo la luz dorada de la tarde. Abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió, pero Valentina no había terminado. Señaló la ropa de la mujer con un dedo donde brillaba un anillo de diamantes. Dijo que era patético, que personas como ella debían entender su lugar, que solo porque pusiera sus canciones en YouTube no le daba derecho a invadirle el espacio personal. La voz de la cantante subió otro tono, atrayendo más miradas. Le dijo que se consiguiera una vida, que dejara de perseguir celebridades en la calle como una indigente desesperada. El silencio que siguió fue denso, pesado. Los transeúntes se habían detenido. Algunos tenían los teléfonos en alto, grabando. La asistente de Valentina miraba al suelo, incómoda. El rostro de la anciana se había puesto pálido, casi gris. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada, después otra. Valentina se colocó los lentes de sol de nuevo y siguió caminando. Sus tacones golpeando la acera con clics arrogantes. No miró atrás ni una sola vez. En su mente acababa de lidiar con otra molestia, otra interrupción en su día perfecto. La anciana se quedó allí, temblando, una mano sobre el pecho como si intentara contener algo que se rompía por dentro. Lo que Valentina no sabía, lo que no podía haber imaginado en su universo de autoimportancia, es que acababa de humillar a la mujer que le había dado la vida. Esa anciana patética era Clara, su madre de 72 años, la misma que había trabajado 3 empleos simultáneos para pagar las clases de canto de Valentina cuando era niña, la que había vendido sus joyas para financiar la primera grabación demo de su hija, la que había llorado de orgullo cuando Valentina firmó su primer contrato discográfico. Clara había planeado esta prueba durante meses, desde que notó cómo su hija había cambiado. Las llamadas telefónicas se habían vuelto más cortas, más frías. Las visitas prácticamente inexistentes. Los mensajes ignorados. Clara había visto entrevistas donde Valentina hablaba de su humilde origen, con una sonrisa practicada, pero nunca mencionaba a su madre, como si su pasado fuera algo que podía borrarse con suficiente éxito y dinero. Así que Clara había decidido hacer una prueba. Se había vestido con su ropa más vieja, se había peinado de manera descuidada, había dejado de lado el celular que Valentina le había regalado años atrás, se había transformado en una fan común, alguien que su hija vería como inferior. Quería saber si quedaba algo de la niña dulce que una vez le había prometido que nunca cambiaría, que siempre la amaría sin importar qué. La respuesta acababa de llegar, brutal e inequívoca. Si llegaste hasta aquí y esta injusticia ya te está revolviendo el estómago, suscríbete al canal porque lo que viene después te dejará sin aliento.
Esta historia está apenas comenzando, y la verdad que está por revelarse cambiará todo. Clara permaneció inmóvil en esa esquina del Paseo de Gracia durante varios minutos después de que Valentina desapareciera entre la multitud. Las lágrimas seguían cayendo, dejando surcos húmedos en sus mejillas arrugadas. Su mano derecha temblaba mientras la llevaba a su boca, como si pudiera contener el sollozo que amenazaba con escapar. Alrededor de ella, algunos transeúntes la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Otros simplemente pasaban de largo, absortos en sus propias vidas. Nadie se detuvo a preguntar si estaba bien. La anciana finalmente se movió, caminando con pasos lentos y vacilantes hacia un banco cercano. Se dejó caer sobre la madera vieja, sintiendo cómo sus piernas apenas la sostenían. El bolso de tela cayó a su lado. Clara se quitó las gafas baratas que había comprado específicamente para este encuentro y se llevó las manos al rostro. Su cuerpo entero se sacudió con un llanto silencioso que venía desde lo más profundo de su ser. 28 años atrás, Clara había sostenido a una bebé recién nacida en sus brazos en un hospital público de las afueras de Barcelona. El padre de Valentina se había ido antes de que la niña naciera, dejándola sola, sin dinero, sin apoyo. Pero Clara había mirado esos ojos diminutos de su hija y había hecho una promesa. Le daría todo, sacrificaría todo, para que esa niña tuviera una vida mejor que la suya. Y había cumplido esa promesa. Había trabajado limpiando oficinas por las noches mientras Valentina dormía en casa de la vecina. Había servido mesas en restaurantes durante los fines de semana, soportando las manos invasivas de clientes borrachos y las órdenes groseras de jefes que la trataban como basura. Había cosido ropa ajena en las madrugadas, sus dedos sangrando sobre la tela, sus ojos ardiendo de cansancio. Todo para que Valentina pudiera tener clases de canto, para que pudiera comprar ropa decente, para que pudiera asistir a audiciones. Clara recordaba la primera vez que Valentina cantó en público. Tenía 8 años y su voz era clara como el cristal, llena de una emoción que hacía que la gente se detuviera a escuchar. Después de esa presentación en la escuela, Valentina había corrido hacia ella, sus ojos brillando de emoción, gritando que mamá, mamá lo había logrado, lo había hecho bien. Clara la había abrazado tan fuerte que la niña se había reído y le había pedido que la soltara. Ahora, sentada en ese banco mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios antiguos de Barcelona, Clara se preguntaba dónde había quedado esa niña. ¿En qué momento exacto su hija había desaparecido y había sido reemplazada por esa mujer fría y cruel que acababa de llamarla patética, indigente, desesperada? El teléfono de Clara vibró dentro de su bolso. Lo sacó con manos temblorosas. Era un mensaje de su vecina, preguntando cómo había ido el encuentro con Valentina. Clara no podía responder. No tenía palabras para describir el dolor que sentía, como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado en la acera. Mientras tanto, a varias calles de distancia, Valentina estaba en la parte trasera de un Mercedes negro con vidrios polarizados. Su asistente conducía en silencio, lanzando miradas nerviosas al espejo retrovisor.
La cantante revisaba su Instagram, respondiendo comentarios de fans con emojis de corazón y mensajes genéricos de agradecimiento. Sonreía ante las cifras, 200.000 likes en su última publicación en solo 2 horas. El mundo la adoraba, el mundo la necesitaba. La asistente finalmente rompió el silencio. Su voz era cautelosa, casi temerosa. Le dijo a Valentina que tal vez había sido un poco dura con esa señora, que la mujer parecía genuinamente herida, que algunos de los transeúntes habían estado grabando la escena. Valentina levantó la vista de su teléfono, sus ojos entrecerrados. Le preguntó a su asistente si estaba siendo pagada para darle opiniones o para hacer su trabajo. El tono era de hielo. Añadió que no tenía por qué justificar cómo manejaba a las fans obsesivas, que si la asistente tenía un problema con eso, las puertas del coche estaban allí mismo. La asistente tragó saliva y volvió a enfocarse en el camino. El resto del trayecto transcurrió en un silencio tenso. Lo que ninguna de las dos sabía es que uno de los videos grabados en la escena ya estaba circulando en redes sociales. Un turista alemán había capturado todo el encuentro, la aproximación tímida de la anciana, la reacción visceral de Valentina, cada palabra venenosa que había salido de su boca. El video tenía una calidad sorprendentemente buena. Se podía ver perfectamente el rostro de Valentina, su expresión de asco, el movimiento despectivo de su mano señalando la ropa de la anciana. Y se podía ver, con claridad devastadora, las lágrimas cayendo por el rostro de la mujer mayor mientras retrocedía como si la hubieran golpeado. El turista había subido el video a Twitter con un comentario simple en español mal traducido. Cantante famosa trata horrible a fan anciana en Barcelona. Esto no está bien. En el momento en que Valentina llegaba a su penthouse de lujo en el centro de la ciudad, el video ya tenía 50.000 visualizaciones. Clara seguía en el banco. La noche comenzaba a caer sobre Barcelona, pintando el cielo de púrpura y naranja. Las luces de las tiendas se encendían una por una. El frío nocturno empezaba a morder a través de su suéter barato. Finalmente se levantó, sintiendo cada uno de sus 72 años en los huesos. Caminó despacio hacia la estación de metro más cercana, su figura encorvada desapareciendo entre las sombras alargadas de la ciudad. Mientras descendía las escaleras del metro, Clara tomó una decisión. No iba a llamar a Valentina. No iba a revelarle quién era realmente esa fan patética a la que había humillado. Porque si lo hacía, Valentina encontraría una excusa, diría que no la había reconocido, que lo sentía mucho, que había estado bajo mucho estrés. Y Clara sabía, en lo más profundo de su ser, que esas disculpas serían huecas. El problema no era que Valentina no la hubiera reconocido. El problema era cómo había tratado a alguien que percibía como inferior, como indigno de su tiempo y respeto. Esa era la hija que había criado. Esa era la verdad que tenía que enfrentar. El metro llegó con un chirrido de frenos. Clara subió y se sentó en un asiento de plástico, mirando su reflejo en la ventana oscura mientras el tren se movía a través de los túneles subterráneos. En ese reflejo vio a una mujer vieja y cansada, alguien que había dado todo y había recibido crueldad a cambio,
Se preguntó dónde había fallado como madre, en qué momento había plantado las semillas de esa arrogancia que ahora consumía a su hija como un cáncer. Pero lo que Clara no sabía es que su silencio, su decisión de no revelar la verdad, terminaría siendo más poderoso que cualquier confrontación directa. Porque el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las balanzas, y las consecuencias de las acciones de Valentina estaban comenzando a desplegarse en tiempo real, viral, imparable. ¿Alguna vez te trató así alguien que amabas? ¿Te han humillado por tu apariencia o tu situación económica? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces necesitamos recordar que todos merecemos dignidad, sin importar cómo nos vemos o lo que tenemos. Cuando Clara llegó a su pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, eran casi las 9 de la noche. El edificio de 4 pisos donde vivía no tenía portero ni ascensor. Subió las escaleras despacio, aferrándose al pasamanos de metal oxidado. Cada escalón parecía requerir un esfuerzo monumental. No era solo el cansancio físico, era el peso emocional de lo ocurrido, una piedra invisible que aplastaba su pecho y hacía difícil respirar. Abrió la puerta de su apartamento y fue recibida por el silencio. Las paredes estaban decoradas con fotografías de Valentina en diferentes etapas de su vida. Valentina a los 5 años, con su primer vestido de comunión que Clara había cosido ella misma. Valentina a los 12, sosteniendo su primer trofeo de canto. Valentina a los 16, el día que firmó con su primer representante musical, sus ojos brillando de emoción y esperanza. Y Valentina a los 25, en la ceremonia de los premios de la música latina, donde había ganado como mejor artista revelación. Clara miró esas fotografías como si las viera por primera vez. En cada una de ellas había estado presente, apoyando desde las sombras, aplaudiendo desde la audiencia, llorando de orgullo detrás de las cámaras. Pero en ninguna de esas ceremonias importantes, Valentina la había mencionado en sus discursos de agradecimiento. Siempre agradecía a su equipo, a sus fans, a su productora, a Dios, pero nunca a la mujer que había sacrificado su juventud entera para hacer posible esos momentos. La anciana se dejó caer en su sofá agastado, todavía con la ropa del disfraz puesto. Se quitó los zapatos ortopédicos y masajeó sus pies hinchados. Las lágrimas habían dejado de fluir, pero el dolor permanecía, crudo y palpitante. Cerró los ojos e intentó procesar lo que había sucedido. Había ido a esa calle con una pequeña esperanza, casi infantil, de que su prueba demostrara que estaba equivocada, que Valentina, al enfrentarse a una fan vulnerable y mayor, mostraría compasión, amabilidad, humanidad. En cambio, había descubierto a un monstruo usando el rostro de su hija. Mientras Clara se sumergía en sus pensamientos oscuros, el mundo digital estaba explotando. El video del encuentro había saltado de Twitter a Instagram, de Instagram a TikTok, de TikTok a Facebook. Las visualizaciones se multiplicaban exponencialmente. 50.000 se convirtieron en 200.000. 200.000 se convirtieron en 500.000. La gente compartía el video con comentarios indignados. Etiquetaban a medios de comunicación. Mencionaban a organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores.
Los comentarios eran devastadores. Una usuaria escribió que Valentina era una vergüenza para la industria musical. Otro comentó que esto demostraba que el éxito revelaba el verdadero carácter de las personas. Una influencer con 3 millones de seguidores compartió el video con el texto: «Esto es absolutamente inaceptable. No importa cuán famosa seas. Todos merecemos respeto básico, especialmente nuestros mayores». Miles de personas comenzaron a responder con historias propias de encuentros negativos con celebridades, alimentando un incendio de indignación colectiva. Valentina, en ese momento, estaba recostada en el enorme sofá de terciopelo gris de su penthouse. Las luces de Barcelona brillaban a través de los ventanales del piso al techo. Tenía una copa de vino blanco carísimo en una mano y su teléfono en la otra. Scrolleaba a través de Instagram, respondiendo mensajes de otros artistas, planeando su próximo lanzamiento musical. Su representante le había enviado 3 correos sobre una posible colaboración con un productor estadounidense. La vida era perfecta. Su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones más rápido de lo normal. Al principio no le dio importancia, siempre recibía miles de notificaciones, pero entonces vio que su representante la estaba llamando. Y su manager, y su publicista, todos al mismo tiempo. Contestó la llamada de su representante con voz relajada, casi aburrida. Pero lo que escuchó del otro lado la hizo incorporarse de golpe. Su representante, un hombre usualmente calmado y profesional, sonaba frenético. Le dijo que había un video circulando, un video de ella, humillando a una anciana en la calle, que las redes sociales estaban explotando, que necesitaban controlar la situación inmediatamente. Valentina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Le dijo que eso era ridículo, que ella no había hecho nada malo. Simplemente le había dicho a una fan molesta que la dejara en paz. Su representante le envió el link del video. Valentina lo abrió con manos que de repente temblaban, y allí estaba. Cada segundo horrible capturado en alta definición, su rostro contorsionado en disgusto, su dedo señalando despectivamente, su voz clara e inequívoca, llamando a la anciana patética, indigente, desesperada, y el rostro de la mujer mayor, las lágrimas cayendo, el dolor puro y sin filtro en sus ojos. El video ya tenía 1 millón de visualizaciones. Los comentarios eran una avalancha de furia. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Leyó comentario tras comentario. ¡Qué asco de persona! ¡Cancelada! Nunca más compro su música. Deberían quitarle todos sus contratos. Pobrecita esa señora, solo quería una foto. Su manager llamó. Le dijo que marcas que la patrocinaban estaban considerando cortar relaciones, que su sello discográfico quería una reunión de emergencia mañana a primera hora, que necesitaba hacer una declaración pública inmediatamente, disculparse, controlar el daño antes de que fuera demasiado tarde. Valentina sintió pánico genuino por primera vez en años. Intentó justificarse, decirle a su equipo que la anciana la había acosado, que tenía derecho a su espacio personal, que la gente no entendía la presión de ser famosa. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sonaban huecas, patéticas, porque ella misma podía ver el video.
Podía ver lo que todos los demás veían. Una mujer poderosa y joven aplastando a una persona vulnerable y mayor por puro placer, por ego, porque podía. Su publicista le envió un borrador de disculpa. Valentina lo leyó con manos temblorosas. Lamento profundamente mi comportamiento. Estaba bajo mucho estrés. Eso no es excusa. Todos merecemos respeto. Las palabras genéricas de crisis de relaciones públicas que todas las celebridades usaban cuando metían la pata. Pero Valentina sabía que no sería suficiente. El Internet no perdonaba. El Internet nunca olvidaba. Intentó llamar a su asistente, pero la mujer no contestaba. Intentó llamar a algunos amigos del medio artístico. Nadie respondía. Ya la estaban evitando, distanciándose del escándalo antes de que la salpicara. En el mundo del espectáculo, la lealtad duraba exactamente hasta que tu imagen pública se volvía tóxica. Valentina se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Hace apenas unas horas se sentía en la cima del mundo. Ahora sentía como si el piso se estuviera desmoronando bajo ella. Abrió Twitter y vio que era trending topic número 1 en España. Cancel Valentina Cruz. Estaba en todas partes. Lo que Valentina aún no sabía, lo que nadie sabía excepto Clara, era que la anciana del video no era solo una fan cualquiera. Era alguien cuya revelación podría transformar este escándalo de viral a absolutamente nuclear. Pero Clara, en su pequeño apartamento lleno de fotografías de una hija que ya no reconocía, había decidido guardar silencio. Por ahora. Si esta historia te está indignando tanto como debería, suscríbete al canal porque la justicia que viene será devastadora. Lo que Valentina no sabe aún cambiará su vida para siempre. A las 6 de la mañana siguiente, Valentina no había dormido ni un minuto. Seguía en el sofá de su penthouse, rodeada de su teléfono, su laptop y 3 tazas de café frío. Sus ojos estaban rojos e hinchados, no de llorar por la anciana que había humillado, sino de pánico puro por lo que esto significaba para su carrera. El video ahora tenía 5 millones de visualizaciones. 5 millones de personas habían visto su peor momento. Habían sido testigos de su crueldad en resolución 4K. Los medios de comunicación españoles habían recogido la historia. Los noticieros matutinos abrían con el escándalo. La cantante Valentina Cruz bajo fuego después de video viral donde humilla a fan anciana. Periodistas de espectáculos analizaban cada segundo del clip, diseccionaban sus palabras, criticaban su lenguaje corporal. Una psicóloga invitada a un programa habló sobre narcisismo y falta de empatía. Un sociólogo discutió sobre cómo la fama podía corromper los valores fundamentales de las personas. Valentina había publicado su disculpa escrita por su equipo de relaciones públicas a las 2 de la madrugada. Lamento profundamente mi comportamiento hacia esta señora. Estaba teniendo un día muy difícil, lo cual no es excusa para tratar a alguien con falta de respeto. Todos merecemos dignidad y amabilidad. Estoy comprometida a ser mejor y aprender de este error. Palabras cuidadosamente calibradas, diseñadas para apagar el fuego. Pero el fuego solo creció. Los comentarios bajo su disculpa eran brutales. No lo sientes, solo sientes que te cacharon.
Qué conveniente disculparse después de que se vuelve viral. Tu verdadera cara ya la vimos. Esto no se borra con un post de Instagram. Esa pobre señora solo quería una foto. ¿Tanto te costaba ser humana? Miles de personas comenzaron a dejar de seguirla en redes sociales. Sus números, esos números que ella revisaba obsesivamente cada día, comenzaron a caer. Primero despacio, después en avalancha. A las 8 de la mañana tenía una reunión de emergencia con su sello discográfico. Valentina se duchó rápido, se maquilló intentando ocultar las ojeras, se puso un traje negro conservador. Intentaba parecer seria, arrepentida, profesional, pero cuando se miró al espejo antes de salir, vio miedo en sus propios ojos. La reunión fue peor de lo que imaginaba. Los ejecutivos del sello estaban sentados alrededor de una mesa de conferencias. Sus rostros una mezcla de decepción y cálculo frío de negocios. Le dijeron que 3 marcas importantes ya habían cancelado sus contratos publicitarios. Una compañía de cosméticos, una marca de ropa deportiva y una aplicación de música en streaming. Millones de euros en contratos, evaporados en menos de 24 horas. El director del sello, un hombre de 50 años con traje gris y sin una pizca de simpatía en su mirada, le dijo que su gira programada para el próximo mes estaba en riesgo. Varios venues estaban recibiendo presión de grupos activistas para cancelar sus presentaciones. Radio stations en toda España estaban sacando sus canciones de rotación. Su próximo single, que iba a lanzarse la semana siguiente, tendría que posponerse indefinidamente. Valentina intentó defenderse, explicar que había sido un malentendido, que la anciana la había sorprendido en un mal momento. Pero sus palabras sonaban débiles incluso para ella misma. Uno de los ejecutivos señaló que el problema no era solo lo que había hecho, sino cómo lo había hecho. La frialdad calculada, el placer obvio en humillar a alguien vulnerable. Eso era lo que el público no podía perdonar. Le dieron un ultimátum. Necesitaba hacer algo grande para reparar su imagen. No solo una disculpa escrita, algo visible, algo que demostrara remordimiento genuino. Sugerían una conferencia de prensa, una donación significativa a una organización de ayuda a personas mayores. Tal vez un video emotivo explicando su historia, humanizándose. Valentina asintió a todo, desesperada por salvar lo que quedaba de su carrera. Mientras tanto, Clara había despertado en su pequeño apartamento con una sensación de vacío que no había experimentado nunca. Se preparó un té simple y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo gris de Barcelona. Su vecina, Teresa, había venido temprano. Teresa había visto el video. Todo el mundo lo había visto. Teresa se sentó junto a Clara y le tomó la mano arrugada. Le preguntó si esa cantante del video era realmente su hija. Clara solo pudo asentir, las lágrimas amenazando con volver. Teresa no dijo nada por un largo momento, simplemente sostuvo la mano de su amiga. Después preguntó lo que Clara temía escuchar. ¿Valentina sabía que esa anciana era su madre? Clara negó con la cabeza. Explicó el disfraz, la prueba, la esperanza que tenía de estar equivocada sobre quién se había convertido su hija. Teresa apretó su mano con más fuerza.
le dijo que tenía que decirle a Valentina la verdad, que el mundo necesitaba saber que la anciana no era solo una fan cualquiera, sino la madre que había sacrificado todo por ella. Pero Clara rechazó la idea. Dijo que si revelaba su identidad ahora, parecería que estaba buscando atención, que estaba aprovechando el escándalo. Además, ¿qué cambiaría realmente? Valentina había mostrado su verdadero carácter. El hecho de que la víctima fuera su madre solo haría la historia más dramática, pero no cambiaría quién era Valentina en el fondo. Lo que Clara no sabía es que otros estaban comenzando a atar cabos. Una periodista de investigación llamada Mercedes Ruiz, conocida por su trabajo en desenmascarar hipocresías de celebridades, había comenzado a investigar más sobre Valentina Cruz. Mercedes había notado algo curioso en las entrevistas pasadas de la cantante. Valentina siempre hablaba vagamente sobre su humilde origen, pero nunca mencionaba específicamente a su familia. Nunca había fotos con su madre en redes sociales, nunca agradecimientos directos. Mercedes comenzó a cavar más profundo. Encontró registros públicos de nacimiento, encontró el nombre de la madre de Valentina, Clara Méndez. Comenzó a buscar información sobre esta mujer. No fue difícil encontrar su dirección. Las personas mayores sin recursos para privacidad legal dejaban huellas fáciles de rastrear. Mercedes decidió hacer algo audaz. Fue al edificio donde vivía Clara esa misma tarde. Tocó la puerta del apartamento. Clara, aún conmocionada y emocionalmente exhausta, abrió sin preguntar quién era. Mercedes se presentó, mostró su credencial de prensa y preguntó directamente si era la madre de Valentina Cruz. Clara, tomada por sorpresa, no pudo mentir. Algo en el rostro de la periodista, una mezcla de determinación y compasión genuina, la hizo asentir. Mercedes entonces sacó su teléfono y le mostró el video. Preguntó con voz suave si Clara reconocía a la anciana del clip. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. La periodista no necesitó más confirmación. Comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué el disfraz? ¿Por qué la prueba? ¿Valentina sabía quién era esa mujer? Clara, exhausta de guardar el secreto durante apenas 24 horas, comenzó a contar la historia completa, los sacrificios, las promesas rotas, la distancia creciente, la prueba final que había revelado una verdad insoportable. Mercedes grabó cada palabra con permiso de Clara. Cuando terminó la entrevista, 2 horas después, sabía que tenía una de las historias más explosivas de su carrera. Esto ya no era solo sobre una celebridad siendo grosera con una fan. Esto era sobre una hija multimillonaria que había humillado públicamente a la madre que lo había sacrificado todo por ella sin siquiera reconocerla. Esa noche, Mercedes trabajó hasta la madrugada preparando el artículo. Verificó cada detalle, consiguió documentos que probaban el parentesco. Incluyó fotos viejas que Clara le había mostrado de Valentina niña. El titular estaba claro en su mente desde el momento en que salió del apartamento de Clara. La anciana humillada por Valentina Cruz era su propia madre, la mujer que sacrificó todo por su carrera. El artículo se publicaría mañana en el periódico más leído de España, y cuando saliera,
El escándalo que Valentina pensaba que no podía empeorar explotaría en una dimensión completamente nueva de pesadilla pública. El artículo de Mercedes Ruiz se publicó a las 6 de la mañana del día siguiente en la portada digital del periódico El País. El titular apareció en letras grandes y devastadoras. La anciana humillada por Valentina Cruz era su propia madre, la mujer que sacrificó todo por su carrera. En menos de 30 minutos, el artículo se había compartido 50.000 veces. Los servidores del periódico casi colapsan por el tráfico masivo. La historia contenía todo. Fotografías de Clara sosteniendo a Valentina bebé en un hospital público, documentos que probaban el parentesco, testimonios de vecinos que recordaban cómo Clara había trabajado 3 empleos para mantener a su hija, copias de recibos viejos de las clases de canto que había pagado. Y el detalle más devastador de todos, la explicación de Clara sobre el disfraz, la prueba, la esperanza rota de una madre que solo quería saber si su hija todavía tenía corazón. El mundo explotó. Si antes Valentina estaba siendo criticada, ahora estaba siendo absolutamente destruida en la opinión pública. Los comentarios superaron cualquier cosa vista anteriormente. No solo humilló a una anciana, humilló a su propia madre. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Esa mujer le dio la vida y ella la llamó indigente. Merece perder absolutamente todo. El hashtag Valentina Cruz Monstruo se convirtió en trending topic mundial. No solo en España, sino en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos. La historia había traspasado fronteras. Valentina despertó con cientos de llamadas perdidas. Su teléfono vibraba sin parar. Todavía medio dormida, tomó el dispositivo y vio los mensajes frenéticos de su representante, su manager, su publicista, todos enviando el mismo link. Con manos temblorosas abrió el artículo, leyó las primeras líneas y sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Siguió leyendo. Cada palabra era como una puñalada. Las fotografías de ella de niña con su madre, los testimonios de los vecinos, la explicación del disfraz, Clara contando cómo había vendido sus joyas para pagar la primera grabación demo de Valentina, cómo había trabajado hasta el agotamiento para darle oportunidades. Cómo Valentina había ido distanciándose con cada escalón de éxito que subía. Y lo peor de todo, la transcripción exacta de lo que Valentina había dicho ese día en la calle. Gente como tú debe entender su lugar. Consíguete una vida. Indigente desesperada, palabras que ahora, con el contexto completo, se leían como la traición más horrible imaginable. Valentina dejó caer el teléfono. Se llevó las manos a la boca, sintiendo náuseas reales. Corrió al baño y vomitó. Cuando levantó la vista hacia el espejo, vio a una extraña, una mujer con el rostro pálido, ojos desorbitados, todo el maquillaje corrido. Por primera vez en años, Valentina vio más allá de su propia imagen cuidadosamente construida y enfrentó lo que realmente era. Su teléfono comenzó a sonar. Era su representante. Contestó con voz temblorosa. El hombre no perdió tiempo en cortesías. Le dijo que el sello discográfico había cancelado su contrato esa misma mañana,
que todas las marcas restantes habían cortado lazos, que su gira estaba oficialmente cancelada, que venues de toda Europa se negaban a recibirla, que radio stations habían eliminado por completo su música de sus bibliotecas, que plataformas de streaming estaban eliminando su perfil de sus portadas y playlists destacadas. Le dijo, con una frialdad que hacía juego con la que Valentina había usado con su madre, que su carrera estaba terminada, que no había vuelta atrás de esto, que ni siquiera él podía ayudarla ahora. Y después, sin despedirse, colgó. Valentina se dejó caer en el piso del baño, el teléfono resbalando de su mano. Las lágrimas comenzaron a caer, lágrimas reales esta vez, no de pánico por su carrera, sino de algo más profundo y oscuro. Remordimiento, vergüenza, el peso aplastante de enfrentar quién se había convertido. Intentó llamar a su madre, el teléfono sonó y sonó, pero Clara no contestó. Valentina llamó 5 veces más. Nada. Le envió mensajes de texto, su ortografía deteriorándose con cada mensaje por la desesperación. «Mamá, por favor, no sabía que eras tú. Lo siento mucho. Por favor, contesta. Te necesito». Pero Clara, sentada en su apartamento con su vecina Teresa a su lado, miraba el teléfono vibrar y no hacía nada. Teresa le preguntó si iba a contestar. Clara negó con la cabeza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Dijo que Valentina no estaba llamando porque realmente lo sentía. Estaba llamando porque ahora todo el mundo sabía. Estaba llamando porque su carrera estaba en ruinas. Si Clara hubiera sido solo una fan cualquiera, si el video nunca se hubiera vuelto viral, Valentina jamás habría pensado 2 veces en ese momento. Los días siguientes fueron un infierno para Valentina. Intentó hacer una conferencia de prensa, pero fue cancelada cuando organizaciones de defensa de derechos de personas mayores amenazaron con protestar afuera del venue. Intentó publicar un video de disculpa llorando, pero los comentarios fueron tan brutales que lo eliminó a las 2 horas. Lágrimas de cocodrilo. Solo lloras porque te cacharon. Demasiado tarde. Su cuenta de Instagram perdió 2 millones de seguidores en una semana. Sus canciones desaparecieron de las listas de éxitos. Spotify eliminó su música de todas sus playlists oficiales. YouTube desincrementó sus videos de las recomendaciones. La industria musical, implacable y movida por imagen pública, la había marcado como tóxica. Nadie quería asociarse con ella. 2 semanas después del escándalo, Valentina tuvo que vender su penthouse. No podía pagar la hipoteca sin sus ingresos. Se mudó a un apartamento pequeño en las afueras de Barcelona, no muy diferente del que había crecido con su madre. La ironía era cruel y perfecta. Un mes después, Valentina finalmente reunió el coraje de ir al apartamento de Clara. No llamó antes. Simplemente apareció, tocó la puerta con manos temblorosas. Clara abrió, y por primera vez en semanas, madre e hija se miraron a los ojos. Valentina intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente solo pudo susurrar un «lo siento» quebrado. Clara la miró en silencio por un largo momento. Después dijo algo que Valentina nunca olvidaría. Dijo que no estaba segura de si podía perdonarla, que el perdón requería ver cambio real,
no solo palabras desesperadas después de perder todo. Que Valentina había mostrado su verdadero carácter ese día en la calle, y ese carácter no se borraba con disculpas. Pero Clara también dijo algo más. Dijo que la puerta no estaba cerrada para siempre, que si Valentina realmente quería demostrar que había aprendido, que había cambiado, tendría que hacerlo con acciones durante años, no con palabras durante días, que tendría que reconstruir no solo su relación con su madre, sino con ella misma, encontrar a la niña dulce que alguna vez fue antes de que la fama la corrompiera. Valentina asintió, lágrimas cayendo sin control. Clara no la invitó a entrar ese día. Cerró la puerta suavemente dejando a su hija en el pasillo, pero no cerró con llave, y eso, para Valentina, era más de lo que merecía. Los años siguientes fueron duros. Valentina nunca recuperó su carrera musical. Algunos escándalos son demasiado grandes, algunas traiciones demasiado públicas, pero encontró trabajo en una tienda de música, enseñando canto a niños. Comenzó a hacer voluntariado en hogares para personas mayores. Visitaba a su madre cada semana, sin falta, trayendo groseries, ayudando con reparaciones del apartamento, simplemente estando presente. No fue hasta 3 años después que Clara finalmente le dijo a Valentina que la perdonaba. No porque Valentina lo pidiera, sino porque había visto el cambio real. Había visto a su hija despojada de ego, de arrogancia, trabajando honestamente para ser mejor. El camino fue largo y doloroso, pero fue el único camino real hacia la redención. La historia de Valentina Cruz se convirtió en una leyenda urbana en la industria del entretenimiento. Un cuento con moraleja que se contaba a jóvenes artistas emergentes. Nunca olvides de dónde vienes. Nunca trates a las personas como si fueran menos que tú, porque la fama es temporal. Los contratos son papel, pero el carácter es lo único que realmente te define. Y el universo tiene formas misteriosas de recordarte quién eres realmente cuando olvidas tu humanidad. Clara vivió hasta los 82 años. En sus últimos días, Valentina estuvo a su lado, sosteniendo su mano exactamente como Clara había sostenido la suya cuando era bebé, y cuando Clara cerró los ojos por última vez, lo hizo sabiendo que su hija, finalmente, había encontrado su camino de vuelta a casa. Si esta historia te recordó que todos merecemos respeto sin importar quiénes somos o qué tenemos, compártela. Y si llegaste hasta el final, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Porque al final del día, todos somos humanos. Todos merecemos dignidad. Y todos necesitamos recordar que el éxito sin humildad es solo una caída esperando a suceder.